para todos ustedes los que están en este momento en conexión con este mensaje que vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Navidad. ¿Cuál es el concepto que tenemos de la Navidad? Bueno, generalmente todos nosotros pasamos por la misma condición. A nosotros nos enseñaron que hablar de Navidad es hablar del niño Dios, y hablar del niño Dios es hablar de regalos. Y dentro de ese concepto aún subsistimos a las edades que tenemos, ya después de 30 años. ¿Sí? Hablar de Navidad es hablar de regalos, y si no, está en nada. ¿Sí? Pues cuando niños también estamos así, solamente que hasta los 6, 7 años de edad, ¿sí? Siempre nos hablaban del niño Dios que traía los regalos. Y ese concepto se nos fue deteriorando pues cuando ya llegamos a la escuela y ya teníamos los conceptos también de otros niños de la misma edad. Entonces vino un poco de frustración en ese sentido, porque el niño Dios no era el niño Dios, sino que era el papá o la mamá de uno, ¿sí? El papá en calzoncillos poniendo regalos debajo de la almohada. Y eso lo desmotivó a uno, como dijo, o por lo menos eso pasó conmigo, ¿sí? Entonces, en cambio los adultos, el concepto de niño Dios desapareció ya hacia esas edades, 8 o 9 años, ¿sí? Pero el concepto de los regalos sí continúa y sigue siendo vigente. Ahora miremos qué es lo que nos dice la palabra. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Casi siempre uno pasa derecho, ¿no? con este versículo, los dos versículos 9, 6 y 7. ¿Sí? Pero vamos a reparar en este momento solamente en dos consideraciones que hemos de tener en cuenta. Dice, porque un niño nos es nacido. Y el otro es, un hijo nos es dado. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. ¿Sí? Son dos apreciaciones. ¿Sí? Jesús fue un niño en su naturaleza humana. ¿Engendrado por quién? Por el Espíritu Santo sobre María. ¿Sí? Nació como cualquier otro hombre. ¿Sí? Luego, entonces no hay que discutir mucho. Nació como uno igual a nosotros, a cualquiera, berreando también, con sus churrias y llorando y todo ese tipo de cosas. Un niño nos es nacido, tal cual como nosotros. Nosotros fuimos nacidos. Jesús, en su condición de hombre, también fue nacido. Ahora, en su naturaleza humana, ¿cierto? Y es a la que se refiere el profeta 800 años antes de que sucediera, ¿sí? Un hijo nos es dado. ¿Un hijo de quién? Un hijo del Padre. Entonces, en su naturaleza divina, como hijo de Dios, no es nacido, sino que es un hijo dado. ¿Sí? ¿Engendrado por quién? Por el Padre. Él es una dádiva que nos concede, ¿cierto? ¿Por qué razón Dios, el Padre, nos dio a el Hijo? Porque de tal manera amó Dios al hombre, ¿cierto? Que nos ha enviado a su Hijo único. Fíjese que ahí tenemos las dos naturalezas, naturaleza humana y naturaleza divina. ¿Sí? Él no nació en este mundo como hijo de Dios. No nació en este mundo como hijo de Dios, sino que Él fue enviado o dado. ¿Sí? Eso debe quedar muy claro en nosotros. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? El hombre común, ¿cierto? El hombre común no tiene las dos consideraciones. Para el hombre común se quedó en esa primera etapa de Dios hecho hombre. ¿Sí? Se quedó en la primera. Un niño nos es nacido. Entonces ese niño que es nacido, que trae regalos, es el niño Dios. ¿Sí? Pero hasta ahí llegó todo. ¿Sí? Por eso el concepto de Navidad para ellos, para el hombre común, el hombre de la calle, ¿sí? ¿Dónde se queda el concepto de Navidad? De la Navidad viene de natividad, y natividad es nacimiento. Entonces se festeja el nacimiento de un niñito. ¿Sí? ¿Y cómo se hace? Bueno, idas y venidas a los centros comerciales, idas y venidas a los alumbrados públicos, ¿cierto? La quema vulgar de pólvora,
pagar precios costosos por un árbol de Navidad, ¿cierto? En fibra sintética, ¿sí? Antes lo hacían, se iban a los bosques y cortaban los árboles, talaban los árboles para venderlos como arbolitos de Navidad. Eso es un arboricidio, ¿sí? Y llenarlo de bolas de cristal multicolores, ¿sí? Pesebres hoy en día, pesebres ya son tecnológicos, ¿sí? Preparativos de una fiesta, de la Nochebuena, del dulce de maja blanco, de la natilla, de los buñuelos. La Navidad es eso. Es estrenar ropa el 7 de diciembre, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, el 6 de enero. Eso es Navidad. ¿Sí? Se quedaron allí con los buñuelos, se quedaron con los licores, el aguardiente, el ron, el whisky, ¿sí? Se quedaron con la parranda, ¿sí? Se quedaron con toda la cantidad de cosas que nosotros vemos hoy. Y sobre todo se quedaron como los peces. Beben y no paran de beber. ¿Sí? La idea tradicional evoca la escena del pesebre. María, José, una vaca, una oveja al lado, rezar una novena que nadie entiende de qué habla, nadie escucha. ¿Sí? El que la rezó allá o el que la leyó, ¿sí? Es el único que de pronto puede ser que esté oyéndola, ¿cierto? Le pone cuidado, pero no entiende nada, ¿sí? No entiende nada, ni está tampoco interesado en entender. Yo recuerdo que hace unos años el padre Gonzalo Gallo editó un folletico, una novena de Sembrina, pero ya con palabras de hoy, ya no con las palabrerías antiguas, cuando fue compuesta esa novena. O sea que la actualizó al lenguaje de hoy. Nadie le compró eso. ¿Por qué? Porque ellos lo que decían era, no, es que lo bueno es lo tradicional. ¿Y qué es lo tradicional? No, lo que nos enseñaron nuestros padres. Sí, pero ¿de qué habla eso? Ay, ¿yo qué voy a saber? Pregúntele a otro. A mí, ¿por qué me va a preguntar eso? Nadie le para bolas a esas novenas. ¿Sí? Ok, ¿sí? Ese es el concepto del hombre común. Pero el concepto del hombre que estudia la palabra de Dios, ¿sí? Se queda en la segunda, ¿cierto? Considera las dos naturalezas, la humana y la divina, ¿sí? La Navidad para el Hijo de Dios es la celebración de corazón del nacimiento de Dios, hombre, ¿cierto? Con un propósito, conciliar al hombre, reconciliarlo a través de la muerte en cruz. ¿Sí? Ese es el sentido de la Navidad, ¿sí? Que evoca el tiempo aquel cuando Dios se hizo hombre, Dios se hizo criatura, ¿sí? El Creador se hizo criatura para reconciliar al hombre. ¿Sí? Voy por ellos en persona, dice la profecía. ¿Sí? De manera que este es el concepto bíblico de la Navidad. ¿Sí? El concepto verdadero de la Navidad es ese, el bíblico. ¿Sí? Aquel concepto donde se habla de una encarnación, cuando Dios se encarna en el hombre, en su criatura, ¿cierto? Filipenses 2:5, otro texto muy conocido, ¿cierto? Haya pues en ustedes este mismo sentir. ¿Sí? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Que Dios envió a Jesucristo como un bebé, ¿cierto? Nació como cualquier hombre, pero siempre fue Dios. ¿Sí? Dios en carne humana. Crecer, morir como otro hombre, y en esa condición humana se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la palabra, al propósito del Padre, hasta la muerte en una cruz, para que en su nombre se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Eso es adorar a Dios. Entonces, quien estudia la palabra de Dios, quien conoce la palabra de Dios, se da cuenta que el concepto, ¿sí? de la Navidad va unido a esta parte de la encarnación y va unido también a otro concepto que es la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Es traer, es unir, es dejar a un lado las peleas, los pleitos, las broncas, ¿sí? Para tener paz y orden entre dos personas que se disgustaron entre sí. Entonces, reconciliar es volverlos ¿sí? a abrazar. ¿Sí? Este fue el propósito de Dios. Venir. Nosotros no buscamos reconciliarnos con Dios, sino que la iniciativa fue de Él. Esto daba la posibilidad de que nosotros ser salvos. ¿Sí? Pensar en la Navidad no es en las Navidades que nosotros vemos con nuestros ojos o escuchamos el jolgorio, la pólvora, ¿sí? Ese colorido, luces, derroche vulgar, morboso de dinero cuando hay tantas necesidades. ¿Sí?
en costosas pólvoras, ¿sí? En ruido, de cualquier cosa, todas desagradables, donde jamás, en ningún momento está Dios por ahí. ¿Sí? Ese no es el concepto de Navidad. ¿Sí? La motivación de Dios para venir era que el hombre no era capaz de salvarse por sí mismo. ¿Sí? Todavía hoy encuentro mucha gente que dice, no, eso, el día que le toque a uno, pues le tocó, dice, ¿no? ¿Sí? Y eso de la salvación, pues que uno no es tampoco pues un mono jojoy o un criminal, un Hitler, ¿sí? Un criminal de eso, no, yo creo que yo me salvo porque pues yo tendré mis errores, pero yo soy bueno, o por lo menos soy mejor que mi vecino de al lado. ¿Sí? Yo no le hago daño a nadie, soy mejor que fulano, ¿sí? Seremos buenos, pero no como buenos como los pide el Señor Jesús, ¿cierto? No somos salvos por obras, porque las hace o porque no las hace, o porque hace obras muy malas, o porque hace obras muy buenas. No se salvan, es la gracia. Lo que motivó a Dios fue nuestra condición debilucha para nosotros salvarnos. Entonces tenía que venir en nuestro auxilio. La única persona que puede hacer eso es Jesucristo, ¿sí? Y su amor incondicional. Éramos enemigos de Dios. El pecado nos apartó de Él, pero Él tomó esa iniciativa de reconciliarnos. De manera que nosotros nos hacemos la pregunta, ¿qué piensas? ¿Piensas en la reconciliación con Dios? Este fue el propósito. Ahora, y lo hizo. Ahora nos toca a nosotros entonces corresponder a esa iniciativa de reconciliación. Piensa en cómo hacer, ¿sí? Que mi vecino, mis semejantes también alcancen el propósito de Dios. Que el mensaje, la palabra les llegue a ellos a través suyo, a través mío. ¿Sí? Portar el evangelio a todas partes. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Esa es nuestra responsabilidad. Mire, concluyamos aquí. La Navidad es aquel momento histórico en el cual Dios, ¿sí? En su amor incondicional, bajó del cielo a la tierra para hacer que tú subas de la tierra al cielo y por toda la eternidad. Voy a repetir eso. ¿Sí? La Navidad es el momento histórico en el cual Dios, en su amor incondicional, bajó del cielo a la tierra para que nosotros, un día más adelante, podamos salir de la tierra y subir al cielo por toda la eternidad. Amén. Que eso quede claro. Nuestro concepto de la Navidad es algo totalmente diferente. Totalmente diferente. No lo vemos con nuestros ojos. ¿Sí? Acuérdense que en la charla anterior habíamos visto que Pablo exhortaba a que se miraran las cosas que no se ven. ¿Sí? O sea, las que están proyectadas hacia adelante. ¿Sí? Que nosotros un día correspondamos a esa bajada de Dios a la tierra, correspondamos con una subida nosotros al cielo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Muchas gracias.